Hermanos, atentos. Los 5, 6, 7, 8 sentidos que tengan tienen que estar acá. ¿Ya? Porque especialmente los que nunca vieron griego. Para los demás, pues facilito, este tema es el más sencillo. Pero para los que vieron griego, los que no vieron griego les están complicando, hermanos, no se preocupen, yo les voy a ayudar. Bueno, para los que no vieron. Para los que vieron, yo sé que les es sencillo esto. Vayamos entonces e iniciemos la clase con el segundo tema. Y el segundo tema, hermanos, es mucho más fácil y a la misma vez importante. Este entonces es el capítulo 2 de nuestro manual. Y nuestro tema, hermanos, es, como ustedes ven acá en pizarra, el verbo. ¿Ya? Capítulo 2, el verbo. Veamos eso entonces. Los requisitos, como ya les dije, los tienen en el manual. Y empecemos con lo que les comentaba a un principio. Dice: la influencia de un padre y de un abuelo piadoso, además de una madre llena de oración, llevaron a Spurgeon a conocer a temprana edad, más o menos a los 13 años, el latín, el hebreo y el griego. Así que es una falacia histórica decir que Spurgeon no sabía griego ni hebreo. Entonces, además, dice Sugel Michelin, Spurgeon ya podía leer lo que les comentaba a los clásicos en griego cuando él apenas tenía 13 años. O sea, lo que nosotros estamos llevando a esta edad, o conocemos a esta edad, él ya lo sabía a los 13 años y mucho más. El desafío va en ese sentido, hermanos. Ustedes son jóvenes, la mayoría de ustedes, y los hermanos que están también mayores pueden hacerlo. Pueden hacerlo, no es difícil. La cuestión es que ustedes pongan interés, empeño, conviertan la noche en día. Y si toca dormir 3, 4 horas, toca. Es un año de estudio. Aunque esto es para toda la vida, pero es un año de estudio. Así que esfuércense lo más que se puedan, hermanos, en el Señor. Dice este autor: el estudiante diligente de griego podrá explicar acertadamente la palabra de Dios, de modo que la audiencia que le escuche se deleitará en el conocimiento de ella. Con esto en mente, hermanos, vayamos viendo el capítulo 2 de esta gramática griega. Pero para ello, recordemos un poco qué es la gramática. Primero en español. Yo sé que lo vieron ya, pero recordemos, no está mal recordar. La clave de la enseñanza son 3 cosas: repetir, repetir y repetir. Así que vamos a hacer esto, hermanos. La gramática actualmente es una ciencia y es un arte. Aunque en un principio no era ciencia la gramática porque se apoyaba con la filosofía, actualmente la gramática es una ciencia. Incluso con Chomsky y Saussure ya esto evolucionó más. Son 2 gramáticos que hicieron de la gramática una ciencia actualmente. Y bueno, la gramática como ciencia y arte estudia pues la lengua como objeto de estudio y los componentes de dicha lengua. Por eso es importante recordar qué es gramática, ya lo hicimos, pero quiero que vean que la Real Academia Española define de la siguiente manera cuando le preguntan qué es gramática. Dice: la gramática es un grupo de principios, reglas, preceptos que rigen el empleo de una lengua en particular. Se abrevia de esta manera, RAE, Real Academia Española, que yo sé que ya lo vieron también, pero es bueno recordar. Es la que rige las normas de la gramática, ¿no? Veamos también lo que es morfología. Yo sé que ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Recordemos, hermanos, es importante esto, que esté claro en nuestra mente para poder hacer el avance. La morfología es el estudio de las formas de las palabras.
La morfología es el estudio de la forma de la palabra. Por ejemplo, la morfología nos dice si una palabra es sustantivo, es adjetivo, es verbo, es adverbio, o cuál de las 9 categorías que ustedes vieron en gramática española es. Eso nos dice la morfología, la forma de las palabras. Si yo le pregunto en el examen qué es morfología, usted debe responder esto: estudia la forma de las palabras. Pero además es importante conocer este otro concepto. Por medio de Roberto Hanna, que es un gramático griego, dice: la morfología se encarga de analizar cada palabra y sus modificaciones, su raíz y su desinencia, en otras palabras, que vamos a ver también qué es eso. Pero además la gramática tiene otro componente importante, que es la sintaxis. Sintaxis. ¿Qué estudia eso? Por si acaso esto viene de una palabra griega también. Y la palabra taxi también viene de una palabra griega. Esto estudia, hermanos, la relación de las palabras de una a la otra. Por ejemplo, la relación que tiene el artículo con el sustantivo, con el adjetivo, o la relación que hay entre el verbo, el sujeto y el predicado, que ustedes ya vieron. ¿Quién modifica a quién? ¿El artículo modifica al sustantivo o el adjetivo modifica al sustantivo? De esto es que se encarga la sintaxis. Por eso es importante que usted sepa qué es sintaxis. Porque yo le diré en el examen: relacióneme sintagmáticamente esta oración. Entonces la sintaxis se encarga de relacionar las palabras. Dana Amante, que es otro gramático griego, lo define de la siguiente manera: ¿qué es la sintaxis? Pregunta: la relación gramatical entre las palabras y o el proceso de análisis y de analizar y clasificar los modos de expresión que tiene un idioma o que el idioma presenta. Así lo define. En pocas palabras, hermanos, la sintaxis es la relación de palabras que existen, nada más. Ahora, estamos recordando simplemente, ustedes ya vieron esto en el curso de gramática española. Entremos ahora de lleno a lo que es el verbo griego, con esta explicación. Tanto en español, mis hermanos, como en griego, el verbo es la palabra más importante de la oración. Tal vez en hebreo esto cambia un poco, pero normalmente en español, como en griego, el verbo es la palabra más importante de la oración. Es la palabra clave sobre cual gira toda la oración. Eso es en español y también es en griego. Ahora, el verbo tiene algunos indicadores. Por ejemplo, el verbo puede indicar una acción, un ejemplo: jugar, un estado, dormir, una emoción, amar, un proceso, estudiar. Tiene esos indicadores, ya lo vieron, pero estamos recordando. Cualidades del verbo. Tiene las siguientes cualidades: modo, voz, tiempo, persona, número, y lo último que se implementó en la gramática moderna es el aspecto del tiempo. Y esto, mis hermanos, ayuda bastante y a la misma vez dificulta bastante. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Esas son las cualidades del verbo. Ahora tal vez la pregunta sería: ¿cómo saber cuando una palabra es verbo? Dos formas.
Una es por medio de la raíz o desinencia, y la otra es viendo si se puede conjugar el verbo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esas son las dos formas. Lo vamos a ver en ejemplos. Veamos esta palabra, por ejemplo. Jugar. ¿Podemos conjugar esto? ¿Cómo sería? Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis y ellos, exacto, en tiempo presente. Sería más o menos así, ¿verdad? Lo que quiero que entendamos, hermanos, con este pequeño repaso es lo siguiente. La desinencia son las últimas palabras del verbo, las últimas dos letras del verbo o de la palabra. Y la raíz o tema verbal son las que no cambian normalmente. Desinencia, o, as, a, amos, ais o an. ¿Por qué quiero introducir con español? Porque en griego vamos a usar esta tabla. Bueno, y en griego también va a tener desinencia, tema verbal, o raíz, también lo llaman algunos. Bueno, y lo quise hacer en español porque ustedes es lo que más conocen ya con el curso que vieron. Conjuguemos, por ejemplo, esta palabra que es un verbo, pisteo. ¿Qué significa? Creer. Vamos a ver este ejemplo. Sin olvidar de que el verbo es la palabra más importante. Y en griego, mis hermanos, las desinencias son estas. Eso es lo bueno del griego. En griego no cambia. En griego se mantienen las desinencias. En español no es así. Ahí cambia una y otra cosa. En griego no, hermanos. Esto se mantiene. Estas desinencias son permanentes, al menos en este tiempo. O, eis, ei, omen, ete, ousin. Son permanentes. Eso es lo bueno en griego. El griego es un idioma más exacto, no es como en el español. En español muchas veces tienes que hacer varios análisis para poder definir si ese es un verbo en un determinado tiempo. Veamos esta conjugación y esta tabla. Por ejemplo, esta tabla viene así: la persona, el número, la traducción, singular y plural. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Yo creo, primera persona, singular. Tú crees, segunda persona, singular. Él cree, tercera persona, singular. Nosotros creemos, primera persona, plural. Vosotros creéis, segunda persona, plural. Ellos creen. Eso es en español. En griego sería de la siguiente manera: pisteu, pisteu, pisteis, pistei, plural. Pisteu men, pisteu ete, pisteu sin. Ahora, el verbo griego ya sobreentiende que tiene el pronombre. El verbo griego ya sobreentiende que tiene el pronombre. Por esas razones que yo ya pongo acá en español al traducir un pronombre. Está tácito, ya está incluido acá. Porque si tú ves acá, es solamente la palabra la que está acá. Ahora, si tú te das cuenta, si ustedes se dan cuenta, hermanos, acá está la desinencia. ¿Recuerdan? O, eis, ei, omen, ete, ousin. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta, hermanos? Veamos la otra tabla. Ahí está. Es de lo que les hablaba. La desinencia singular, la desinencia plural. O, eis, ei, omen, ete, ousin. ¿Sí? ¿Estamos?
Y lo demás, hermanos, es la raíz. Lo único que cambia en el idioma griego es la desinencia, la raíz en muchos casos. Pero esto, mis hermanos, la desinencia siempre permanece, al menos en este tiempo. Eso es importante que sepan. Ahora, un detalle más. Si ustedes ven acá, esta B, como en español, es una B movible. Muchas veces se pone cuando la palabra que sigue inicia con una vocal. Por eso es que le ponen esta. Si la palabra no inicia con una vocal, solamente finalizaría acá. O sí, nada más. Por eso lo pongo entre paréntesis. Bien, ese es el verbo griego. Y ustedes pueden conjugar todo tipo de verbos de esta manera. Lo vamos a practicar, lo vamos a hacer al final del curso, de esta sesión. Veamos una vez más la desinencia. O, eis, ei, omen, ete, ousin. ¿Ya? Veamos un ejemplo con este otro verbo. El verbo ginosco. El verbo ginosco, que significa conocer. ¿Ya? Veamos un ejemplo con él. La desinencia con este verbo, hermanos, como se dan cuenta, no cambia. Es la misma que con el verbo pisteo. O, eis, ei, omen, ete, ousin. ¿Qué deben memorizar ustedes? No la palabra, la desinencia. Porque lo único que cambia es la desinencia. Yo le diré, pues conjugue el verbo pisteo. Usa esta misma desinencia. O conjugue el verbo ginosco. La misma desinencia. Veamos entonces la conjugación del verbo ginosco. Ginosco, ginosqueis, ginosque, ginoscomen, ginosquete, ginoscosin. Ese es el verbo conjugado. Y hermanos, los verbos siempre se conjugan. Los sustantivos y adjetivos que se hacen, se declinan, que es diferente. ¿Cuál es la traducción? Yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis y ellos conocen. ¿Qué es lo que ha cambiado, hermanos? Solamente la raíz. La que no cambia es la desinencia. La misma que del anterior verbo. ¿Se dieron cuenta? Es la misma que del anterior verbo. Eso es lo que no cambia. Permanece. Ahora por ejemplo, este verbo, ginosco, es un verbo que se puede traducir como saber, entender, pero más que todo se traduce como conocer, en la mayor cantidad de veces. Como conocer, uno traduce, miren, en esta torta casi la mitad de veces se traduce como conocer. Y lo demás, como saber, una cuarta parte. Y las demás traducciones son sus acepciones de la palabra. Y esta palabra aproximadamente aparece en el Nuevo Testamento 223 veces. Esta palabra, ginosco. Así que debes memorizar esta palabra. Bueno, es una tabla más o menos en qué partes aparece el verbo ginosco de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1, 2 Corintios. En pocas palabras, hermanos, aparece en todo el Nuevo Testamento esta palabra. Debes memorizar.
Bueno, eso es una tabla distinta. Listo. Entonces acá vamos a practicar. ¿Listo? Practicamos y tomamos 20 minutos, yo creo, para buscar estas palabras en el Nuevo Testamento griego. Para ello vamos a ir a Eastword, que es un programa gratuito. Yo creo, hermano, creo que ya está ahí nomás. Práctica ahora. Ese es Eastword. Existen normalmente 2 o 3 programas que ustedes deben aprender a usar, los hermanos. El económico y el gratuito es Eastword, como ustedes saben. Deben tenerlo y aprender a usarlo. El siguiente programa es Bible Works, que por cierto esto ya tiene varias opciones, ¿verdad? Deben aprender a usarlo. Y el último y el más caro es este, que es Logos, que muchas veces no está a nuestro alcance por el costo tan elevado que tiene, aunque he visto que por algunos lados en Bolivia, no sé cómo lo hacen, pero tienen otros. Y como nosotros no tenemos el Nuevo Testamento en físico, vamos a usar el Eastword bastante, hermanos. ¿Ya? Entonces, en el Eastword vayan a su Biblia o Nuevo Testamento griego. Normalmente el que yo uso es el bizantino. Pueden usar el de Western Hope o cualquiera, el que gusten. Ahí está. Este es el Nuevo Testamento griego. Tú haces clic acá o puedes hacer clic también acá o en cualquier Nuevo Testamento interlineal. Lo vamos a usar. Ahora, si tienes el Nuevo Testamento griego, mucho mejor. Ahí está otra versión. ¿Ya? Yo sé que muchos saben usar Eastword, entonces ya supongo eso. Si quieres ver más grande, tú vas acá donde dice Biblia y ahí está. Y tú buscas el versículo, ¿no? Ahí en las diapositivas están los versículos. Juan 1:48. Y en ese versículo vas a encontrar la palabra ginosco. Y tú debes conjugar ese versículo en tu cuaderno. En las 3 personas, tanto en singular como en plural. Y eso vamos a trabajar hasta las 11:30, hermanos. Son varios versículos